Hubo muchos títulos ocultos de buena calidad que tuvo la plataforma de Sony PlayStation 2, debido a que pasaron muy desapercibidos en la mayoría de veces, andando a las sombras de los más populares de su mismo género. Antes de que High Moon Studios lograra lanzar dos buenos juegos de Transformers, la mayoría de las adaptaciones de videojuegos de los robots cambiantes eran horribles, salvo una, repartidos en una variedad de grandes niveles abiertos, que en realidad hacían uso de los modos de vehículo. En Transformers de 2004, podías elegir entre tres Autobots diferentes, el Optimus Prime, Red Alert y Hot Shot, para embarcarte en algunas misiones muy desafiantes, muchas de las cuales terminaron en un desafío difícil de jefe de batalla contra un Decepticon notable, como el Starscream. Cada Autobot tenía fortalezas y debilidades, y la función Minicon, que usaba pequeños robots coleccionables, podía agregar todo tipo de poderes configurables por el usuario a los héroes, otorgando una mejor potencia de fuego, defensa, saltos más altos, etc. Incluso podrías equipar un poder de ala delta, que permitía un vuelo limitado. Se controlaba bien, y fue una verdadera sorpresa para los fanáticos, después de tantos videojuegos malillos de la saga Transformers. From Russia with Love es un juego basado en una película de hace décadas, siendo muy entretenido. En un principio el título fue criminalmente subestimado, ya que fue criticado por ser aburrido y sin inspiración, pero en realidad es uno de los mejores videojuegos de espionaje. Es posible que el juego no alcance el nivel de perfección del juego GoldenEye de su mismo género, pero estuvo muy cerquita de alcanzarlo. La jugabilidad no fue innovadora, pero From Russia with Love es una adaptación extremadamente fiel de la película, y cuenta con un tono tan único que pocos juegos de disparos en tercera persona lo tienen. No hay nada como disparar a los malandrines con un smoking en los años 60 antes de volar en un jetpack para más placer. Primal fue un gran título en el momento de su lanzamiento, y se hizo mucha publicidad sobre el Scraper en tercera persona. El juego protagonizó a Jennifer Tate, una minusa que se encuentra involucrada en una batalla de caos y orden, viajando a través de 4 dimensiones demoníacas diferentes. Jenny y su compañera, una gárgola llamada Scree, lucharon contra todo tipo de criaturas. A medida que ingresaba a cada reino, Jen ganó la capacidad de transformarse en un demonio que representaba ese reino. Estas formas le otorgaron varias habilidades, como ataques poderosos, golpes de largo alcance y la capacidad de respirar bajo el agua. Visualmente impresionante para la época, Primal fue un juego brillantemente pulido, y aunque la jugabilidad se volvió un poco repetitiva, fue una aventura apasionante que simplemente pasó desapercibida. Hay un montón de juegos de simulación aleatorios, pero uno de los más extraños que pasó totalmente desapercibido fue el de Jurassic Park Operation Genesis. Aunque los juegos de simulación tienden a ver a los jugadores construyendo sus propias ciudades o cultivando sus propios cultivos, los jugadores de Operation Genesis crean su propio parque habitado por dinosaurios. El título de 2013 estuvo subestimado, ya que el juego hace que los jugadores tengan que pensar logísticamente mientras construyen su parque, como calcular cuánto espacio debe haber para una exhibición del T-Rex. El título es sorprendente profundo y merece mucho más crédito y reconocimiento del que recibió en su tiempito. Nacido muy adelantado a su tiempo, Resident Evil Outbreak nos narran los eventos de un grupo de supervivientes con actitudes, historias de fondo, caracteres y habilidades diferentes, pero que se unen con el fin de sobrevivir ante todas las amenazas de una ciudad totalmente sumergida en el caos, la destrucción y la invasión de mutantes peligrosos. Debido a que estuvo dirigido para una modalidad cooperativa, incluso en modo online, los jugadores de aquel tiempo poco pudieron sacarle provecho a este tipo de juegos en línea, ya que eran pocos los que tenían acceso a estas ventajas, o si la tenían no estaban acostumbrados a usarla, por lo que la mayoría los jugaría en solitario, siendo esta la opción más genérica y poco recomendable. Pero de igual forma el título nos regaló muchos escenarios nuevos, personajes, criaturas y modos de juego diferentes a los de su saga principal. También conocido como Indigo Prophecy, Fahrenheit vino de Quantic Dream, el estudio que también nos trajo Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human. Al igual que los juegos posteriores, Fahrenheit fue en gran medida un Quick Time Event glorificado, pero también tenía un poco más de jugabilidad, y la historia era lo suficientemente intrigante como para traerlo a uno. Cuando pasas tus primeros momentos en un juego escondiendo un cadáver, aparentemente obra tuya, antes de que un oficial de policía te pille, sabes que te espera un buen suspenso, y eso es exactamente lo que era Fahrenheit. Era un juego con mucha profundidad en su historia, y los personajes interesantes lo convierten en una recomendación definitiva si te lo perdiste, especialmente si eres fanático del trabajo posterior de Quantic Dream.
Star Wars Bounty Hunter se enfoca en la acción y aventuras en tercera persona, que preludia el episodio 2 El ataque de los clones, y cuenta la aventura de cómo y por qué Jango Fett se convirtió en el modelo de los clones del gran ejército de la República, cuando el líder del culto Bando Gora, con Mari Bosa, se convirtió en una amenaza para los planes de Palpatine. Instruyó al conde Dooku, su aprendiz, para que lo eliminara. También encargó a Dooku que encontrara a una persona adecuada para que se convirtiera en la plantilla para el futuro ejército de clones. En el título se eligió los valores básicos de disparo y producción, alabándose los diseños gráficos, sonoros, de duración y de niveles, pero se criticaron la implementación del sistema de cazarrecompensas y su naturaleza repetitiva. Aún así, para muchos es el mejor título de Star Wars de la plataforma de PlayStation 2. Second Sight de Codemasters fue eclipsado por la competencia más orientada a la acción y su ritmo más lento desanimó a muchos. Sin embargo, Second Sight era un título mejor en muchos aspectos, con una historia mucho más interesante y un uso más inteligente de los poderes mentales. Lamentablemente no fue tan satisfactorio y los poderes que se ofrecían carecían del empuje de los vistos en PSI Ops, otro juego del mismo género. Incluso aquellos eran similares, como la telequinesis, que era lenta y laboriosa en Second Sight. Aún así, la trama impulsada por la amnesia junto con las imágenes distintivas y la excelente presentación de Free Radical hicieron de este un gran juego. Originalmente planeado como una entrada multijugador y orientada a la acción, Project Snowblind se convirtió en un FPS más genérico, pero que logró ser un título bastante bueno de todos modos, repleto de imágenes agradables y una jugabilidad decente, como el prota llamado Nathan Frost, un soldado mejorado, luchas contra una fuerza enemiga usando una variedad de poderes y armamento avanzado. Todas las armas presentaban modo primario y secundario, y Nathan podía piratear la seguridad enemiga con su arma Ice Peak. Muchos niveles también permitían múltiples enfoques, un vestigio de Deus Ex, pero en su mayor parte se trataba de disparos de acción sobre el sigilo. Summoner fue un intento de ofrecer un juego de rol estilo PC a la audiencia de la consola, y aunque no funcionó bien comercialmente, logró su objetivo bastante bien, y finalmente fue porteado para la PC. Controlas a Joseph, un invocador que podía llamar a la batalla a varias criaturas poderosas. Además de Joseph, otros miembros del grupo también se unieron a la búsqueda, y tú también podías controlarlos. El juego presentaba una gran cantidad de misiones secundarias, y el combate era en tiempo real. También había que hacer una buena cantidad de botines al estilo de Diablo. Se lanzó una secuela de Summoner, y aunque técnicamente mejor, con un mundo de juego más grande y más características, no fue tan bueno como el primer juego. Junto con Metal Gear, la serie Tenchu fue uno de los lanzamientos más importantes en el género de sigilo basado en consolas, y Wrath of Heaven es posiblemente la mejor entrada en la serie. A los juegos les fue bastante bien en la PlayStation original, pero para cuando Wrath of Heaven llegó a la PlayStation 2, el interés había disminuido un poquitico, lo que fue una pena, ya que se trataba de una excelente aventura sigilosa. Presentaba misiones desafiantes y bien diseñadas, dos personajes jugables, con sus propias historias, duplicando efectivamente la duración del juego, y tenía un contenido realmente espeluznante, todo envuelto en la mística tradición chinorris. Se suponía que los guerreros ninja eran maestros del sigilo y del arte de pasar desapercibidos, por lo que Tenchu era el título perfecto para aprovechar la creciente popularidad del estilo de juego. En el videojuego 13, funges como la agente inicialmente sin nombre, conocido solo como 13, teniendo que avanzar a través de varios niveles de estilo cómic para descubrir una siniestra conspiración. El juego era un FPS tradicional, basado en un cómic de los 80s del mismo nombre. El protagonista, que sufre de amnesia, es acusado del asesinato del presidente y pasa gran parte del juego tratando de limpiar su nombre, descubriendo que en realidad es parte de un grupo llamado 20 que planea hacerse cargo del gobierno. El juego central también se mezcló con el sigilo, con armas silenciosas disponibles para asesinatos encubiertos, y un sexto sentido especial permitió a 13 escuchar dónde estaban los enemigos a través de una pantalla de efectos cómics. Fue un título largo y agradable, que ofreció una versión diferente de la fórmula estándar de FPS, pero lamentablemente nunca se volvió a revisar. Cold Winter es un FPS menos conocido, estableciéndose en un mundo centrado en el espionaje, y utilizó un enfoque más realista que la mayoría. Cruzó a James Bond como MacGyver, y aunque no es el FPS técnicamente más impresionante de la PlayStation 2, fue una verdadera sorpresa. No solo el prota puede utilizar varias armas y tácticas de sigilo para lograr sus objetivos, sino que también puede encontrar una variedad de objetos en el mundo que puede usar para fabricar armas y herramientas improvisadas, como bombas de gasolina y ganzúas. Había muchos secretos por descubrir, y la historia del espionaje era interesante, aunque un poco cliché.
Res es uno de esos juegos clásicos que se valoraron solo con el tiempo, pero a la vez también es un juego del que muchas personas nunca han oído hablar o simplemente han descartado. Lanzado como un shooter musical, Res es un viaje para los ojos y los oídos. Es un juego de disparos sobre raíles que vincula la acción en pantalla y tu éxito con la música. Mientras peleas, agregas música y efectos de sonido de la banda sonora y tu avatar en pantalla se transforma. Todo en el juego reacciona al ritmo de la música y los controles estilo Panzer Dragoon, junto con los impresionantes jefes, hacen que la experiencia del juego sea corta pero inolvidable. Es un juego que se usa a menudo en el argumento de que los juegos son arte. Freestyle BMX 2 fue un videojuego muy subestimado debido a que la mayoría de los usuarios nunca escucharon hablar de él en comparación con los juegos de Tony Hawk. El título y todos los demás similares viven a la sombra de la serie del patineta Tony Hawk, ya que la franquicia de patinetas era el Goliath de los juegos de deportes extremos en ese momento. Sin embargo, Freestyle BMX 2 demostró que es uno de los mejores juegos de deportes extremos y no solamente el título le pertenecía a Tony Hawk. A pesar de todo ello, definitivamente se pasó por alto y no muchos jugadores lo jugaron a pesar de su calidad. Desafortunadamente, el bajo rendimiento de ventas de la secuela probablemente sea la razón por la que nunca hubo una tercera parte. Con su enfoque innovador dentro de los beat'em ups, así como el contraste de una apariencia infantil con muchos toques gore y salvajes, a Mark of Grey le dieron un aire único. Las batallas son espectaculares y el sistema de control es innovador y divertido. La cantidad de combos es un plus y lograr todos los objetivos de cada nivel. Habría arenas de batalla, varios trajes y armas para Raw, un acabado gráfico más pulido, con texturas más elaboradas y un modelado de personajes más detallado hubieran hecho más alta la calidad visual y la espectacularidad de los combates. Aún así, para los amantes de los beat'em ups, este título es muy recomendable. La mezcla de acción y sigilo es perfecta y los movimientos más gore no tiene nada que envidiarle a Tenchu o al Mortal Kombat. El título es muy divertido, aunque se puede ser algo corto siendo la negativa de la misma. Kill Switch no estaba exactamente pisando un nuevo terreno, con su historia bastante intrincada de un super soldado controlado de forma remota por una conexión neuronal, pero el juego fue revolucionario en términos de su mecánica real. En particular, Kill Switch presentó al mundo la idea de un sistema de cobertura y una innovación que no causó mucho revuelo en ese momento, pero que luego sería adaptada y popularizada por la franquicia de Gears of War solo unos añitos después. Mientras que Gears se convirtió en una de las propiedades emblemáticas de Microsoft y Xbox, Kill Switch no disfrutó de la misma aclamación, sino que se destinó a una relativa oscuridad, sin una secuela o spin-off de los que hablar. A veces el legado no va a los juegos que innovan, sino a aquellos que toman una idea y realmente la llevan a cabo. Urban Chaos Radio Response es el juego debut de Rocksteady Studios, la desarrolladora de la serie Batman Arkham, y es uno de los mejores y más pulidos títulos FPS para la PlayStation 2. En la travesía se interpreta a Nick Mason, un oficial de la División de Respuesta a Disturbios T0 de la policía, armado con tu confiable escudo antidisturbios y una gran cantidad de otras armas. Tu trabajo consistía en acabar con criminales y pandilleros, a menudo teniendo que encontrar y someter al líder de una pandilla con un ataque no letal, al mismo tiempo que rescatabas a los rehenes. Urban Chaos se ve genial para un FPS de la PlayStation 2 y presentaba algunos de los juegos de armas más satisfactorios que existen, pero lamentablemente no alcanzaría las expectativas de su publicadora, así como el reconocimiento en general de los usuarios de la consola de Sony. Dark Cloud mezclaría los géneros de RPG y RTS en un paquete coherente, siendo un juego de rol único y muy agradable. Como protagonista Rohan, tuviste que enfrentar a todo tipo de mazmorras generadas por procedimientos, luchando contra las fuerzas de un genio malvado para reconstruir el mundo y sus aldeas. Dark Cloud usó un sistema de niveles de armas en lugar de la nivelación de personajes habitual, y cuanto más usaba un arma, más poderosa podía volverse. Estos necesitaban reparación después de mucho uso y se podían crear armas personalizadas. El segundo juego, Dark Chronicle, amplió aún más la creación y la naturaleza RTS de la serie, pero esta primera salida es donde todo comenzó. Freedom Fighters explora un escenario de pesadilla para muchos estadounidenses, siguiendo un grupo heterogéneo de guerrilleros empeñados en derrocar al régimen ruso recién instalado en los United States. El juego presentaba escenas cortadas en forma de transmisiones de un canal de noticias ruso, que eventualmente atacas y tomas el control, dándole una realidad espeluznante a todo el juego. El título consiste en correr y disparar a cubierto, mientras manejas un escuadrón de luchadores de la resistencia para ayudarte en tu lucha contra la amenaza roja. Los disparos se sintieron excelentes, las misiones estaban bien construidas, y el juego tuvo una puntuación escalofriantemente buena. Si bien Freedom Fighters tuvo una interesante propuesta, no alcanzaría la fama que merecía.
SOS The Final Escape, también llamado Disaster Report, es un juego de supervivencia único, que no utiliza la fórmula de terror habitual, sino que te coloca en medio de un terremoto. Como uno de los pocos sobrevivientes que quedan en una ciudad isla artificial, debes escapar del entorno urbano que se derrumba, sobreviviendo a situaciones desgarradoras a medida que avanzas. Eventualmente la historia toma un giro siniestro, revelando que el terremoto no fue del todo inesperado y que se estaban tramando planes tortuosos. En su tiempo no fue el mejor de los títulos, a pesar de que contaría con mecánicas de juego muy interesantes, tomándose más como una copia de títulos como Dino Crisis y Resident Evil, pero realmente nunca les tuvo que envidiar nada de esas sagas. Como el soldado amnésico Nick Scryer en PSI Ops The Midgate Conspiracy, te embarcas en una serie de misiones para combatir un régimen malvado, al mismo tiempo de que descubres tanto tu pasado como tus poderes psíquicos olvidados, como la telequinesis, la piroquinesis, el control mental y la visión remota. Estos podrían usarse a tu discreción durante tus misiones, y a menudo se te permitía experimentar y abordar situaciones de combate como mejor te pareciera. El juego en sí, al ser un juego de disparos en tercera persona más orientado a la acción, era un poco más atractivo para un público más amplio. A pesar de esto, no logró hacer grandes olas en ventas, y nunca más se supo de él. Desarrollado por Team Soho, The Getaway es un juego de acción-aventuras de mundo abierto que recuerda a la serie GTA y tiene lugar en recreaciones detalladas de grandes áreas de Londres e Inglaterra. La trama emocionante del juego está inspirada en películas de pandillas británicas. El juego sigue las historias paralelas del ex ladrón de bancos Mark Hammond y el detective Frank Carter, mientras se involucran estos en una guerra de pandillas por el control de Londres. Si bien esta apasionante historia es bastante buena en sí misma, es la jugabilidad de mundo abierto lo que lo haría no destacarse demasiado, siendo eclipsado por otros títulos, en especial por el famosísimo Grand Theft Auto. Ampliando la película de 1979, The Warriors el videojuego, sigue la historia de la pandilla de Warriors, mientras luchan por sobrevivir en una ciudad de Nueva York dominada por el crimen en un futuro distópico. Mientras amplía la excelente historia de la obra cinematográfica, en el título se puede esperar pintar con aerosol el territorio de las pandillas rivales, sacar los estéreos de los autos estacionados y abrirse camino a través de una plétora de pandillas rivales que cuentan con su propio estilo. Además de las excelentes misiones de la historia, el juego presenta una amplia variedad de misiones secundarias, minijuegos y misiones de flashbacks que ayudan a reforzar las historias de fondo de los personajes que solo pudimos probar en el filme. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de la consola de PlayStation 2? Para ti, ¿cuáles fueron los más infravalorados? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.